Claro. Ahí está, apareció el Muy aviso. bien. Buenas tardes, amigos, hermanos, hermanas. Bienvenidos al webinar ¿Qué tipos de manuscritos buscan las editoriales cristianas en América Latina? Es un gusto tenerles con nosotros hoy en la tarde. Vamos a entrar primero a presentar el panel, el grupo de hermanos que están participando hoy. Entonces, creo que vamos a ver algunos... sí, vamos a empezar con la hermana Sally Isais de Millimex. Perdón. Están pasando. Ok, de Millimex. Sally es la directora de Millimex, un ministerio interdenominacional mexicano. Egresado de Wheaton College, lleva 39 años colaborando con Millimex. Uno de los ministerios claves de Millimex desde su inicio ha sido la publicación de revistas y libros escritos por cristianos latinos en español dentro del contexto latinoamericano. Sally está casada con Said Ramírez, tiene una hija y un hijo, ambos casados, y un nieto. Dice que uno de sus autores favoritos es C.S. Lewis y le encanta leer literatura de fantasía y mitología cristiana, y para relajarse le encanta perderse en libros policíacos y de misterio, pero no terror. Después tenemos Certeza, Argentina, la hermana Beatriz Bono. Ha trabajado más de 30 años como la directora ejecutiva y editora general de la editorial Certeza Argentina. Es miembro fundador de la red de editoriales evangélicas Letra Viva. En cuanto a su trasfondo, es licenciada en química con orientación en química analítica de la Universidad Nacional de La Plata, pero tiene otros estudios, incluso un magisterio en teología con orientación en familia de SETI. Y algo muy importante, desde su conversión a Jesucristo, sirvió en ABUA, la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, del grupo universitario en Argentina, en diferentes áreas, y actualmente trabaja como presidente de la Junta Directiva y su representante legal. Luego tenemos de Ediciones Puma, Víctor Arroyo es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrados en ciencias de la religión de la misma universidad. Es exdirector ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico de Perú y representante del Concilio Nacional Evangélico de Perú en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Y es miembro del Comité Editorial de Ediciones Puma desde hace muchos años. Y como hobby es aficionado del fútbol. Y no sé si estamos con David. Dice que está con algunos problemas técnicos para entrar, pero David Adams es el director de Poema Publicaciones con sede en Medellín, Colombia. Es historiador con estudios en la Universidad Dordt y magíster en Administración de Negocios de la Universidad EAFIT en Medellín, y actualmente cursando una maestría en Teología. Y un dato muy importante es que es próximo a casarse con Daniela. Es así. Y finalmente, Letra Viva. Yo tengo el privilegio de ser coordinador de la red de editoriales Letra Viva desde hace muchos años. Llevo más o menos 30 años trabajando en el mundo de publicaciones en español en América Latina. Ahí en el sitio se puede ver el sitio web de Letra Viva y abajo el correo electrónico oficina@letraviva.com. Pido que tomen nota de la dirección para enviar solicitudes y podemos brindar mayor información a través de ese correo. Así que estamos los
miembros del panel, los tres que están conectados. Entonces vamos a empezar con un mito, una pregunta que muchos hacen, ¿no? Es que mucha gente dice, bueno, es que ustedes que trabajan en publicación de libros, ustedes lucran, ustedes hacen mucho dinero con la publicación de libros y los autores no. ¿Qué piensan ustedes de las diferentes editoriales en América Latina? ¿Es cierto? ¿Qué dicen, Beatriz? Hola, buenas noches. Qué lindo compartir con Víctor, con Sally. Ian, gracias. No creo que sea cierto. Puede ser que sea cierto, por ejemplo, para alguna vez, alguna experiencia hace muchísimos años, quizás muchos ni lo recuerdan, pero hubo una serie de libros dejados atrás que se publicó en inglés y después en español, y yo me imagino, se puso en película, me imagino que esa serie de libros dejó mucho dinero, pero en América Latina no recuerdo una experiencia así. Y además, muchas veces lo que sucede es que, y con bastante lógica, alguien dice, a ver, este libro lo están vendiendo, bueno, voy a dar valores argentinos, ¿no? Lo están vendiendo a 1.000 pesos, pero en la imprenta cuesta 200. Entonces la editorial gana una barbaridad. Y lo que no se da cuenta es todos los costos, todos los descuentos, porque a su vez el distribuidor se lleva el 60%, la librería se lleva el 40%, el gobierno se lleva sus impuestos. Y entonces cuando empezamos a ver el gráfico de torta y vamos achicando, queda un monto muy reducido y sobre ese monto hay que cubrir los costos editoriales. Entonces realmente no creo que estemos aquí, no sé lo que piensan Víctor y Sally, pero no creo que estemos aquí por lucrar, ¿no? Realmente Sí. Dios nos metió, a mí yo siento que Dios me metió en esto, ¿no? Y Sí. agradecida y feliz de haberlo hecho. ¿Es así en México, Sally? ¿Están de acuerdo con Beatriz? Sí, definitivamente. Uno no, ni uno ni el autor se hacen ricos con los libros, porque hay costos, muchos costos escondidos. E incluso algo que pasa en México es que uno tiene que pagar el impuesto del 16% de producción de IVA al imprimir, a todo lo que hace. Pero al vender el libro uno no causa impuesto. Entonces, también por ahí se pierde, pero definitivamente no. Cuando alguien me dice, oye, ¿cómo va el negocio? Yo, no, pues negocio no es, o sea, no es negocio en términos humanos, creo que en términos celestiales sí, es algo muy valioso, pero no, definitivamente nadie se hace rico, por lo menos en América Latina, salvo los escritores famosísimos y que son de imprentas y de editoriales muy, muy grandes, podría ser sino que no se hagan ricos, pero pues sí ganan algo, ¿no? Supongo. Sí. Pero no es mi experiencia. No. Y por supuesto, seguramente a todos nos ha pasado que un libro que ha costado mucho trabajo de producir y no se vende nada. En este caso, la editorial no solamente no gana, sino pierde un montón de plata. Seguramente nos ha pasado. Entonces, bueno, quizás pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, si no es para hacernos ricos y famosos, tener autos de lujo, ¿qué nos motiva a publicar libros? Quizás Víctor puede empezar con este. ¿Qué es tú llevas casi 30 años acompañando este proceso de Puma. ¿Qué es la motivación? Bueno, una vez más, también para mí es muy grato compartir este espacio con Beatriz y con Sally y con David, por supuesto, y intercambiar esta información y proporcionar información que es producto de la experiencia vivida, ¿no? Oiga, si la actividad editorial se tradujera
en un rápido enriquecimiento, y en América Latina sería pues uno de esos negocios exitosísimos, ¿no? Pero esa no es la experiencia, efectivamente, no es la experiencia, por lo menos en la experiencia de Puma no ha sido, y acabo de escuchar también tanto a Beatriz como a Sally decir eso. Yo creo que muy bien que se haya colocado ahí como un mito. Ese es uno de los mitos, ¿no? Que circula y circula a veces con mucha frecuencia, y creyendo que publicar libros puede traducirse en una acumulación de ingresos y de riqueza muy, muy grande. Y no siendo eso el caso, entonces la pregunta es esa, pues, ¿y por qué estamos en esto, no? Qué es lo que en verdad nos motiva a publicar libros? Si no es la plata, si no son los autos de lujo, si no es la casa lujosa en los lugares más exclusivos de la ciudad en la que vivimos, entonces, ¿qué motiva? Yo coloco dos cosas, dos ideas que me parece, por lo menos en la experiencia vivida por nuestra parte, ha significado, ¿no? Concebimos desde un comienzo el trabajo editorial, la publicación de libros como un servicio a la misión de la iglesia, de manera general, ¿no? Eh, y claro, eso va acompañado, la publicación de libros con la mejor calidad, tanto en contenido como en la presentación, de manera que esos libros efectivamente sean herramientas de servicio para la tarea que finalmente los cristianos desarrollan, y ellos están pues en las comunidades de fe a las que pertenecen, ¿no? Eso me parece importante señalar. Y la segunda cosa, la segunda idea es que hay una convicción, y la convicción es de que el libro, en cualquiera de sus formatos, sigue siendo una herramienta importante, un recurso importante para la información, pero también para la formación, especialmente de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esas dos ideas que forman parte de un convencimiento y de una tarea, y nos compromete en verdad con la producción del texto, ¿no? En un momento dado pensé que la aparición de esta cultura visual y auditiva podía echar abajo la publicación de libro físico, ¿no? Y creo que la experiencia nos muestra que no ha sido así. Entonces, eso muestra entonces que el libro sigue siendo el compañero, el acompañante, el informante, el que ayuda en la formación, en el desarrollo y la formación del pensamiento, las ideas, ¿no? Yo creo que esas son, por lo menos desde mi punto de vista, las dos convicciones por las cuales seguimos insertados en la publicación de libros. Muy bien, muchas gracias. Veo que David está conectado desde Medellín. No sé si nos escucha. David, ¿nos escuchas? Está con... Sí, Ian, qué pena que aquí he tenido bastantes problemas técnicos, fallas técnicas aquí. Entonces yo creo que va a ser un poquito complicado. No sé qué tanto me están escuchando. Estaba organizado aquí en una reconocida librería aquí de un pueblo en Antioquia, y realmente hubo muchas fallas en la tecnología. Entonces quería mostrarles de aquí esta librería reconocida, ¿no? Muy bonito, pero por muchas fallas técnicas no ha sido posible. Ok, bueno, quizás en un momento escuchamos un poco más, porque sí te escuchamos. Sí, sí. Siguiendo con el tema de las motivaciones, Beatriz, ¿quieres agregar algo a lo que dijo Víctor en cuanto a motivación? Sí, nosotros en 1984 decidimos comenzar Certeza Argentina por recomendación de un mentor australiano, Kevin Engel, y éramos en general estudiantes universitarios de etapa avanzada, algunos profesionales,
Y la verdad que la motivación fue darnos cuenta que había muchas traducciones, muchos libros buenísimos, pero la mayoría traducciones. La iglesia era lo que más recomendaba, lo que más apoyaba, y no encontrábamos libros de autores demasiados libros de autores argentinos y latinoamericanos. Así que con la influencia que nos venía de René Padilla, Certeza Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, que ahora es Certeza Unida, y esta pasión universitaria fue que decidimos iniciar Certeza Argentina, comenzando con materiales que nosotros estábamos escribiendo y teníamos como en hojitas sueltas, guías de estudio, material de discipulado para evangelizar y para formar a nuestros compañeros en la universidad, y así comenzamos. O sea que ya desde el principio tampoco hablábamos de llenarnos de mucho dinero, pero la causa que más abrazamos fue esa, casi yo diría más en esa época con una pasión ideológica, ¿no? Era, tenemos que lograr que en el reino de Dios también estén presentes los pensamientos de autores argentinos y latinoamericanos. Fue un proceso difícil, algo logramos, pero sí nos damos cuenta que hoy son mucho más recibidos los autores nuestros que las traducciones, por ejemplo, y eso no, me parece que contribuimos con un poquitito a ese propósito, junto con otras editoriales de Letra Viva. No sé si David escucha, ¿quieres, no sé si estás siguiendo la conversación? ¿Quieres agregar algo a la motivación, lo que les motiva en Colombia a publicar libros? Sí, creo que nuestra motivación fue ver como la gran necesidad hace unos 10 años cuando empezamos de recursos y accesibles, con tanto en su lenguaje como en sus precios, y también en la parte de la distribución, ¿no? Que pues puede tener buen precio, pero si la gente no lo consigue, tampoco sirve. Entonces, para nosotros esa fue la motivación. Así como dicen que tampoco somos o sea, nosotros somos una casa editorial sin ánimo de lucro, o sea, somos formados como a una asociación sin ánimo de lucro, tanto en Colombia como en las otras partes donde existimos. Entonces, sí, creo que básicamente fueron similares las motivaciones de querer. Señor. Muy bien. Sally, no sé si quieres agregar algo con este punto de lo que motiva. Yo sé que en el caso de ustedes tiene mayor rango de diferentes ministerios, pero en cuanto a publicación de libros. Sí, claro, muy, muy parecido a lo que decía Beatriz y Víctor y David. Sentíamos que no había quien le diera voz a los escritores latinos y que no había gente, que había latinos mexicanos aquí que podrían aportar mucho, pero nadie los publica porque no son conocidos y tienen temor porque no son nombres famosos y no hay quien camine con ellos en el proceso editorial y demás. Entonces hemos querido dar esa voz y abrir los espacios. En México hay algo tristemente que todavía existe, es muy fuerte, que si está escrito por un extranjero es mejor a que si está escrito por un mexicano, e incluso si es un extranjero latinoamericano, con que sea extranjero, eso ya lo hace mejor el libro. Y obvio, si es norteamericano, canadiense, europeo, pues ya, nada más por eso es un mejor libro, es mejor idea. Y pues siempre queríamos, somos muy pequeñitos, las demás editoriales aquí representadas son mucho más grandes que la MEX Ediciones. Sin embargo, queríamos poder abrir ese espacio y animar a esos escritores para hablar en nuestro contexto, en nuestro idioma, de una forma que fuera real y práctica para el que lo lee, ¿no? Entonces seguimos en eso.
Y sí, no es para hacernos ricos definitivamente. Bueno, el Señor nos dejó su palabra escrita, entonces creemos en el poder de la palabra escrita. Muy Permanece, bien. definitivamente. Como dijo un amigo colombiano, el pueblo de Dios siempre ha sido el pueblo del libro con mayúscula y de los libros con minúscula. Entonces creo que ha sido parte de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, así que estamos unánimes en decir que estamos metidos en el mundo del libro no por el lucro, no para hacernos ricos y famosos, sino por la pasión, por la buena literatura, de buen contenido que realmente puede transformar personas e iglesias y hacer un impacto en la sociedad, ¿no? Yo sé que hay, con esa base, pero entre editoriales hay diferencias, porque creo que todos, ya se han mencionado algunos aspectos del trasfondo de la editorial. Entonces, cada editorial tiende a publicar para cierto público, para cierto tipo de libro. Entonces, quizá me gustaría escuchar un poco de los cuatro, un poco su enfoque, cómo se enfoca en su línea editorial. Creo que es muy importante para la gente que está escuchando, que puede entender que cada editorial tiene su propio enfoque, su visión dentro del rango del libro cristianos. Así que quizás, Víctor, puedes decirnos más o menos cómo perciben, digamos, el enfoque de Puma en Perú. Bien, esa me parece una buena pregunta, ¿no? Y sin duda, por lo menos hemos colocado un enfoque, una perspectiva desde la cual seleccionamos los libros a publicarse, y ese enfoque está vinculado también con aquello que hemos manifestado al comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos produciendo los libros? Publicamos los libros en el marco, el enfoque grande, vamos a decir, el enfoque principal con el que decidimos la publicación de los libros, es lo que conocemos como la misión de la Iglesia, ¿no? Y hablando de la misión de la Iglesia, hablamos de la misión integral de la Iglesia y nuestras convicciones sobre el papel transformador de las iglesias, de los creyentes, que demandan reflexión bíblica, reflexión teológica, pero reflexión que vaya dialogando con el contexto de la realidad en la que vivimos, el contexto de América Latina, el contexto social, económico, político, cultural, incluso el religioso, digamos, ¿no? Entonces, que los libros dialoguen, que los libros dialoguen con esa realidad, ¿no? Quizás eso es una manera como hemos respondido al libro traducido. No es que el libro traducido sea malo por ser traducido, pero cuán importante es que los libros también sean escritos desde América Latina y especialmente a partir del diálogo que se hace con la realidad de la cual vivimos y en la que se van a leer los libros, ¿no? Los libros que publicamos se caracterizan por ser fieles a las escrituras, buscamos que busquen ser lo más fieles posibles a las escrituras y con claros fundamentos bíblicos teológicos, porque estamos hablando de herramientas, de producir herramientas para las iglesias, ¿no es cierto? En verdad, como Puma por lo menos decimos eso, no somos una editorial que publica libros académicos, no es que lo académico sea malo, sino estamos más bien interesados y priorizamos nuestro enfoque en acercar todos los temas, esos temas que pueden aparecer como temas complejos, en un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea comprensible para el lector promedio, y a fin de proveer los recursos para el discipulado cristiano, insisto, que sean recursos para la misión entendida como una misión integral de la Iglesia en América Latina, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, por ejemplo, Puma no publica libros para niños, ¿no? No. No, exacto, sí.
Ahí hemos Así que si empezado. alguien... Sí, sí, Sí. perdón, Ian, sí. No, eso me No, no. para aclarar que cada uno tiene su enfoque, ¿no? Y que quizás pasamos a Sally Millimex, porque yo sé que Sally tiene otras líneas, digamos. Puede explicarnos un poco de su... Sí. Sí, claro, nuestra línea es, nuestro eslogan, nuestro lema es fusión de vida y fe. Entonces tratamos de publicar cosas que aterricen la fe, ¿no? Creemos, en México hay editoriales denominacionales fuertes. Los metodistas tienen su editorial, los Asambleas de Dios tienen editorial, los presbiterianos tienen editorial, los carismáticos tienen editorial. Entonces, tratamos de no meternos en cuestiones teológicas profundas, porque las denominaciones ya están produciendo eso. Publicamos cosas que no atacan a nadie. Buscamos siempre presentar de manera positiva, pero que sí aterricen la fe en una forma de vida diaria, ¿no? ¿En qué va a cambiar mi vida si yo soy cristiano? Entonces, quizá no son el libro de autoayuda, no es tampoco nuestro lema de lo que queremos hacer, pero sí queremos aterrizar la vida cristiana en el diario vivir. Y en ese sentido, nuestros libros son enfocados más hacia la práctica diaria de qué dice Dios, qué dice la Biblia. Sí queremos que sean teológicamente muy sólidos, que no ataquen a una u otra denominación, porque somos interdenominacionales, entonces no nos vamos a meter en cuestiones donde haya diferencias denominacionales. Sí publicamos para niños, vemos que hay un vacío tremendo de libros para niños escritos por latinos y tenemos unas cosas lindas, demasiado pocas, creo yo, son muy poquitas todavía, quisiéramos crecer. También nos gusta mucho publicar ficción y creo que eso es parte por quién soy yo. A mí la ficción me habla más a veces que un libro de teología. Aprendo más, se me queda más y creo que es muy transformador. Entonces buscamos también libros de ficción con un enfoque cristiano. Pero siempre pensando que lo que publiquemos sea esa fusión de vida y fe. Y tenemos por Keila Ochoa, es de una de nuestras escritoras maravillosas porque es lo que ella escribe, ficción, y es muy buena, ¿no? Entonces, sí tratamos de producir ese tipo de libros y si no nos metemos en cuestiones teológicas y no atacamos a nadie. Queremos que nuestros libros lo pueda leer alguien, incluso no evangélico, y que no sepa nada de Cristo y que diga, ah, caray, yo quiero saber más de este Dios. Muy bien, muy bien. Y pasando a Argentina, Beatriz, ¿nos puede decir algo del enfoque de Certeza Argentina? Sí, Sally, me encantan los libros de Keila Ochoa que ustedes publican. Muchas gracias, la verdad que me fascinan. Nosotros no publicamos ficción. En Argentina somos muy del tango y del fútbol y la ficción todavía no entró demasiado, pero la verdad que los libros de ustedes me encantan. La visión de Certeza Argentina es comunicar el señorío de Jesucristo sobre la totalidad de la vida. En ese sentido, tenemos una gama amplia de temas a publicar. Y la misión es cumplir esa visión, especialmente, principalmente con libros, no solamente, pero principalmente con libros. Queremos que sean bíblicos, que sean interactivos y que de alguna manera transformen la vida de sus lectores. Eso es lo que les pedimos a nuestros autores, que cuando estén escribiendo, estén orando y estén pensando de qué manera hacer un aporte para que la vida de su lector sea transformada, cambie, ¿no? Por la acción del Espíritu Santo. Como partimos de un movimiento estudiantil, tenemos un enfoque de publicar libros para adolescentes, para jóvenes, pero después esos jóvenes crecen, entonces también publicamos para liderazgo, para pastorado, consejería. Eso ha sido estudio bíblico, por supuesto, ¿no? O sea, ha sido
nuestro fuerte, esa línea y ese enfoque. En general no publicamos tercera edad, aunque ahora nos han entrado algunos libros que justo como veníamos publicando a un autor en esa línea también le dimos espacio. No publicamos libros para niños, no porque no los consideremos importantes, sino porque lo consideramos con mucho respeto, y nosotros intentamos una vez, no lo supimos hacer, y preferimos dejárselo a los que sí lo saben hacer, como Publicaciones de Alianza y otras editoriales que lo están haciendo muy bien. Así que esa es nuestra línea. De la misma manera que dijo Sally, nosotros no somos una editorial denominacional, nos manejamos en base a las bases de fe que tomamos de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, que a su vez lo toma de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, ¿no? Y ese sería como nuestro enfoque. Siempre buscamos, bueno, el hecho de ser parte del pool de Certeza Unida hace que, digamos, los libros no más pesados porque cueste leerlos, sino los libros más gordos, más de comentarios bíblicos, han sido publicados a través de Certeza Unida, como el Comentario Bíblico Contemporáneo, Kairos y Certeza Unida. Y nosotros estamos ahí, estamos en la distribución, estamos en el corazón, estamos en la oración y apoyando todo eso. Pero entonces, como editorial, Certeza Argentina publica libros aún de tamaño más pequeño, más teología práctica. Bueno, después les voy a decir de una estadística breve que hice, pero no quiero tomar más tiempo ahora. Muy bien. Yo creo que podemos mencionar que dentro de la red Letra Viva son casi 30 editoriales que participan, y cada uno tiene su enfoque un poco diferente, así que no es que todos publican. Ya hemos aprendido, ¿no?, que algunos grupos sí publican para niños, otros que no, algunos publican digamos, para jóvenes, otros que no, etc. Así que hay muchas diferencias, muchos diferentes enfoques. ¿Qué le parece si escuchamos un poco de Colombia, de David, el enfoque de poema, si vamos a poder escucharle desde la librería ahí en Colombia? David. Sí, me alcanza a escuchar, Ian. ¿Qué enfoque tiene poema? ¿Qué tipo de libro publican? Sí, pues el lema de poema es el evangelio para cada rincón de la vida. Y entonces realmente lo que queremos hacer y lo que nuestro enfoque es ver cómo aplicamos el evangelio a cada área de nuestras vidas. No solamente es cada rincón de la vida en el sentido geográfico, sino también en cada área de nuestras vidas. Entonces, uno de los primeros libros que lanzamos fue Cómo pastorear el corazón de tu hijo, que es un libro sobre la crianza bíblica y cómo el evangelio transforma esa área de la crianza de los hijos. Y realmente he recibido muchos testimonios de personas que nos dicen que se convirtieron, que entendieron el evangelio por primera vez leyendo un libro de crianza de sus hijos, que ya se creían cristianos, pero realmente no entendían el evangelio. Entonces, así queremos hacer con cada libro, o sea, cada área en que publicamos libros. Queremos que el enfoque, el centro sea el evangelio y cómo eso transforma cada área de nuestras vidas. Entonces, muchos que tal vez conocen un poquito más de lo que significa ese enfoque en el evangelio fue muy característica de la Reforma Protestante y luego del ministerio de Thanos en la historia desde entonces. Entonces, algunos llaman ese enfoque una teología reformada, como porque viene de la Reforma Protestante. Entonces, algunos
tal vez se confundirían con el concepto de un enfoque de la fe reformada, pero realmente yo creo que eso para los que saben, pero tal vez es una teología reformada llena de gracia y amplia y con los brazos abiertos para los que vienen de cualquier denominación. Muy bien, muy bien. Quizás ahora podemos hacer la pregunta, ok, entendemos que cada editorial tiene su enfoque, su línea, su perspectiva. Cuando en su editorial están considerando la publicación de nuevos libros, ¿qué factores toman en cuenta? ¿Qué están buscando cuando están pensando en nuevos libros? Y yo creo que este es quizás un punto que muchos que nos escuchan están queriendo saber, ¿no? Cuando están considerando qué factores toman en cuenta. Quizás Beatriz puede empezar. Wow, qué pregunta. La verdad que tengo que decir que fue un proceso, vamos llevando un proceso largo para entender qué publicar, qué no publicar y qué factores tomar en cuenta. En una primera etapa recibíamos manuscritos así como venían y eran todos papel y se acumulaban en el escritorio y después no publicábamos nada. Y nosotros frustrados, los autores enojados, teníamos que devolver esos manuscritos, a veces se perdían. Y la verdad que hasta sentíamos que, bueno, parece que es cierto que el autor argentino no escribe bien, porque si de todo lo que estamos leyendo nada publicamos, ¿qué pasa, no? Hasta que gracias a Dios vinieron al rescate algunas editoriales como InterVarsity Press de los Estados Unidos o Cook Communication Ministries, que comenzaron a capacitarnos y nos dimos cuenta de que no estábamos trabajando bien, y nos dimos cuenta que probablemente muchos libros que eran traducciones que se valoraban tanto era así porque al autor se lo rodeaba de todo un equipo editorial, ¿no? Editores, correctores, personas que hasta los ayudaban a veces, como nosotros les llamamos preeditores, pero los ayudaban como escritores fantasmas, les desgrababan, les armaban los manuscritos. Cuando nos enteramos de todo eso dijimos, wow, ¿no? Entonces, acá este libro es fantástico, pero este libro viene de pasar encima de dos equipos, ¿no? El equipo editorial en inglés, luego traducido, vuelto a editorial, vuelto a corregir. Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos que salir a buscar es otra cosa. Y ahí nos dimos cuenta que salimos a buscar como perlas, ¿no? Salimos a buscar personas más que manuscritos, para decirlo de alguna manera. Personas que estaban, bueno, por supuesto, buenos cristianos comprometidos con la iglesia local, con un aporte al reino bien específico, algo creativo, algo que decir que sea necesario, ¿no? Según las épocas también. Y empezamos a movernos y lo seguimos haciendo. Ahora es más fácil por la conectividad, pero antes había que recorrer iglesias, recorrer eventos, e ir descubriendo a esas personas. Muchas veces ni se les había ocurrido escribir un libro, pero de ahí empezamos a sacar libros que gracias a Dios, muchos de ellos se siguen vendiendo, a pesar de que hace un montón de años se siguen vendiendo. El autor sigue publicando libros. Por ejemplo, estaba viendo el libro de, bueno, Lucas Leys, No me metan en la bolsa, aunque en algunos países me decían, ojo con ese título que no se entiende bien, pero fue un libro que lo trabajamos entre un ministerio como Visión Joven y otro ministerio de adolescentes, la GRAM, y sacamos este primer libro de Lucas Leys. Después sacamos otros libros, Cómo cumplir tu sueño, Viene David, sacamos Rebeldes con causa, adolescentes, cómo trabajar con ellos sin morir en el intento. Y lo que nos fuimos dando cuenta es cómo
rodear al autor de un equipo y lo que Ujú. más le pedimos a ese autor es que pueda trabajar en equipo, que sea Ujú. enseñable, que no, algunos venían con esta idea, bueno, a mí el Espíritu Santo me bajó el tema y entonces así queda, ¿no? Ustedes armen y va a la imprenta, ¿no? No, vení para acá porque el Espíritu Santo también nos tiene que hablar a nosotros y tiene que haber un acuerdo, ¿no? Tiene que haber un acuerdo. Si no, bueno, hay muchas alternativas ahora de ser un autor independiente y la verdad pueden salir a vender el libro, todo, pero lo que nos dimos cuenta es que los mejores proyectos surgieron de un buen trabajo en equipo entre autor, editor, corrector, persona de finanzas, diseñador, maquetación, vendedor, promoción. A veces la editorial puede ser más pequeñita, pero ir cambiando sombreros, ¿no? Siempre nos enseñaban eso en las capacitaciones de letrería que fueron tan buenas, ¿no? Por lo menos saber que esos sombreros se tienen que ir tomando en cuenta. Y eso es lo que en realidad salimos a buscar, personas. El otro tema, en el 2001 encontramos a un autor como Daniel González. 2001 en Argentina fue un año, un tiempo muy crítico, después tuvimos otros, pero ese fue muy crítico. Y publicamos el primer libro de Daniel González, que es ¿Dónde se fue el dinero? Era una época que no había dinero, había cuasi monedas, había trueque, la gente para vivir intercambiaba, te doy esta pizza, dame unas hojas de acelga, más o menos, así era. Y sale el libro ¿Dónde se fue el dinero? Ese libro todavía se sigue vendiendo, los seminarios siguen pidiéndole al autor que dé charlas para enseñarle a sus jóvenes cómo administrar el dinero, y lo que íbamos diciendo es no podemos permitir que sean los bancos los que enseñen a nuestros jóvenes a administrar el dinero. Vení, poné tu tarjeta y andate en el viaje deseado y después cuando aumente el dólar en Argentina ya verás cómo haces, bueno, con una tarjeta matas otra, ¿no? Hicimos un libro con mucho humor, no te creas que vas a matar con una tarjeta a otra y qué sé yo, pero ese libro fue la base. Hoy el autor ya publicó con nosotros 11 libros y todos son muy buscados. El año pasado publicamos Prepara el arca para el diluvio laboral que viene, para enfrentar el diluvio laboral con el tema de la pandemia, y son libros de teología práctica que resultan muy bien. Muy bien. Así que es, perdón. No. Así que no es el caso de que un libro llega, un manuscrito llega y así se publica el libro. Es como dices, un trabajo de equipo, un trabajo de revisión, de edición, de autoedición, de segunda edición, etcétera, etcétera. Y hay varios factores. Y mencionó, por ejemplo, el hecho de que el escritor en este caso es alguien conocido en Argentina, puede dar conferencias y cursos, etcétera. Y creo que ha sido su experiencia en México también, ¿no, Sally? Que a veces sus publicaciones han tenido relación con eventos, actividades, etcétera, ¿no? Sí, muchos de nuestros libros son producto de eventos. Hacemos eventos para mujeres, para hombres con temas muy prácticos y le pedimos a las conferencistas o a los conferencistas que escriban su tema en un capítulo. Nunca olvidaré a Daniel Elliott en uno de los entrenamientos que dijo que la mayoría de los libros deberían ser un capítulo, la mayoría de los capítulos deberían de ser un folleto y la mayoría de los folletos no deberían existir. Y entonces tratamos de buscar que escriban lo más concreto posible, ¿no? Y nuestra experiencia con gente, por alguna razón creemos que si predica bien, escribe bien. Y no necesariamente es un gran predicador, siempre va a necesitar un buen editor. Bueno, no siempre, pero nuestra experiencia es la mayoría. Sí necesitan quien edite porque ellos escriben como predican. Y no siempre funciona para el libro, lo que funciona para el
la predicación. Entonces, sí vemos que si tiene un buen tema y está dispuesto a trabajarlo, porque implica trabajo del autor, pero también de uno como equipo editorial. Me hizo recordar, Beatriz, ahorita que mencionabas, a mí me llegó un manuscrito de una chica que decía, es que el Espíritu Santo me lo dictó, así y lo tienen que publicar. Y yo recuerdo, era un mal día para mí y yo le contesté, el Espíritu Santo no tiene faltas de ortografía ni de gramática. Entonces, no te lo pudo haber dado el Espíritu Santo. Ve y públicalo donde quieras, yo no. Pero era, como digo, era un mal día y no me vi muy cristiana en mi respuesta. Pero sí era así como que es que el Espíritu Santo me dijo y así se va a quedar. Entonces dije, bueno, si no estás dispuesta a trabajar con nosotros, pues no trabajes con nosotros. Puedes llevar tu libro a otro lado. Finalmente sí lo publicó ella misma. Pero buscamos temas, muchas veces nosotros le damos el tema al escritor. En el caso de las novelas, de la ficción, pues lo que nos mande el escritor, si vemos que es una idea fresca, buena, está interesante, pues adelante, ¿no? Y siempre estamos buscando, la palabra de Dios sigue siendo la misma, no ha cambiado, pero creo que el Señor nos permite decir de nueva forma las verdades que son eternas, ¿no? Y entonces hay que ser creativos y si encontramos esa gente que tiene esa visión de ver la vida diferente, pero con base en las escrituras, pues adelante. Y sí, siempre está uno buscando e invitando a la gente, escribe. Trabajamos juntos, ¿no? Muy bien, creo que en el caso de Perú también tiene varios casos de escritores que ya han escrito varios libros y son personas conocidas, incluso ellos promueven sus libros porque dan conferencias, no sé. Sí. Pero quizás para complementar algunas ideas respecto a los criterios con los cuales vamos seleccionando los libros, los manuscritos, ¿no? Dado que el enfoque de nuestras publicaciones toma en cuenta principalmente a los líderes de las iglesias, a los pastores, es decir, de manera general a quienes son los formadores de pensamiento, formadores de opinión en el contexto de las iglesias. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar los libros y los manuscritos, ¿no? Y que estos reflejen una seria reflexión bíblica, teológica, y que, como he mencionado hace un momento también, que sea una reflexión contextualizada, que sean manuscritos elaborados en el marco de la comprensión de la misión integral de la iglesia, ¿no es cierto? Por lo menos eso es lo que hemos ido adoptando, libros que promuevan, en verdad nos interesa, libros que promuevan el desarrollo de una conciencia crítica en los lectores, en los pastores, en los líderes, y que estén vinculados con el testimonio integral de la iglesia y alimente también el papel de la iglesia en la sociedad, ¿no? Manuscritos concebidos como herramientas formativas de discípulos de Jesucristo y que estén respaldados al mismo tiempo por una adecuada formación académica de quien escribe y experiencia ministerial del autor, de la autora, ¿no? En ese sentido, nos alegra algunos de los títulos, particularmente uno de los títulos sobre el Padre Nuestro. Nosotros sabemos que ese material, ese libro empezó como material que se preparó para clases de escuela dominical, ¿no? El autor, en este caso Darío, preparó primero como material para la reflexión en la escuela dominical, en la iglesia local. Y eso ya en la revisión, en la alimentación, el trabajo editorial y todas las etapas por las que atraviesa el libro, se convirtió en el libro que hoy está ya circulando, ¿no? Entonces, evaluamos el potencial que tendría el libro
la propuesta frente a otros libros también que abordan el mismo tema. Entonces, para no repetir exactamente, sino que sea un complemento y que amplíe o que proporcione un enfoque distinto sobre un tema que quizás ya ha sido desarrollado en otros libros. Que sea eso, que no sea una simple reproducción, ¿no es cierto? Entonces, esos criterios los tomamos en cuenta a la hora de qué publicar, ¿no? Y vamos a publicar para los pastores, para los predicadores, para los líderes de las iglesias en general, porque ese es el enfoque de nuestras publicaciones. Y entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de criterios, ¿no? Yo diría por ahí camina nuestros criterios para seleccionar el libro. Varios de los libros que hemos publicado están enfocados, por ejemplo, para alimentar, para proporcionar recursos para la predicación, para el púlpito, ¿no? Entonces creemos que el púlpito es un espacio sumamente importante de formación y de comprensión del texto bíblico. Entonces, varios títulos hemos destinado a que sean las herramientas en manos de quienes ocupan el púlpito y les ayude en la preparación del sermón y les ayude en el desarrollo de la predicación. Entonces, y todo está pensado en esos términos, ¿no? Muy bien, sí. No, es un muy buen punto de que no tiene mucho sentido publicar algo que ya está cubierto por otras publicaciones. Por ejemplo, en una época yo recibí muchos manuscritos sobre el tema de oración. Y un editorial tiene que ser práctico. Si, digamos, estamos publicando un libro sobre la oración, por supuesto, es sumamente importante. Pero hay que pensar, el público va a comprar mi libro sobre la oración o va a publicar otros excelentes libros que existen en el mercado, digamos. Y si el libro no ofrece nada fresco, nuevo, diferente, entonces quizás voy a invertir mucho dinero, imprimir el libro y nadie va a comprarlo. Entonces hay factores muy, muy prácticos a tomar en cuenta, ¿no? Si vamos a publicar, tiene que ser un aporte y vemos que es un aporte importante porque la gente va a buscar el libro y la gente normalmente compra libros por el tema, porque es algo que necesitan, que va a suplir una necesidad. Y en otros casos es por el autor, ¿no? Hoy en día creo que el punto de autor es muy importante. Hay autores que sí o sí, si se saca un nuevo libro de tal autor, la gente va a comprarlo. Pero la venta del libro no es automático. Pasando a Medellín, David, ¿qué puedes decirnos de Poema y su proceso de decisión de nuevos libros que están publicando? Sí, yo diría que algo muy importante en ese sentido es que la gente toma en cuenta la editorial donde quieren publicar. Muchas veces nosotros recibimos correos electrónicos que inclusive ni siquiera lo ponen en pues, o sea, lo copian a 10 diferentes editoriales y envían y dicen, quiero publicar mi libro, aquí está mi manuscrito. Y se nota que lo están enviando tanto a Poema como a otras editoriales con visiones y con cosmovisiones muy diferentes, casi podría decir completamente contradictorios. Entonces, lo que yo siempre animo a la gente es mirar cuál editorial les ha ayudado muchísimo a ellos, en cuál editorial ellos se están alimentando, porque primero para ser un buen escritor yo diría que hay que ser buenos lectores. Entonces cuando somos buenos lectores ya automático, o sea, como que ya nos ayuda en la parte de la redacción y todo eso. Y obviamente ya después les animo a que estén escribiendo en un blog o algo así, que no sea simplemente una visión que tengan
de que quiero ser un autor. Pero realmente algo para nosotros muy importante, yo siempre les pregunto, ¿qué en Poema te hace querer publicar un libro con Poema? Porque, por ejemplo, dice, mira, yo soy profetisa y mi esposo es apóstol, quiero publicar tal libro. Y realmente si ellos hubieran buscado en Google de Poema, sabrían que nosotros creemos que el apostolado fue para el evento y que no estamos buscando esos, o sea, no creemos en ese oficio para hoy en día. Entonces, que realmente no vamos a publicar un libro escrito por alguien que dice ser apóstol, ni profetiza, ni otras cosas que como editorial queda claro en cualquiera de nuestros libros que nosotros creemos que eso fue para otra época de la iglesia. Entonces yo diría muchas veces, busca en tu biblioteca cuáles son los libros que tú tienes, con cuáles libros te estás alimentando para mirar en cuál editorial te gustaría publicar. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tenemos algunas preguntas. Varias personas han preguntado, en caso de tener un proyecto de libro, alguien que está trabajando un tema y piensa que es la base de un libro, digamos un proyecto de libro, y tomando en cuenta lo que David dijo, excelente que cada editorial tiene su enfoque y hay que estudiar, digamos, las editoriales. Y alguien que sí está trabajando con otras personas, está quizás conversando con otros, trabajando el tema, quizás ha dado talleres, alguien mencionó el tema de los blogs, quizás alguien está escribiendo un blog, compartiendo el tema y avanzando. Un predicador famoso que escribe libros, predicaba su libro antes de escribirlo, entonces tuve la experiencia de estar compartiendo contenido a través de la prédica y luego escribió. No estaba pasando prédicas al libro, sino usó la experiencia para darle retroalimentación. Estos procesos. En este caso, alguien tiene un proyecto de libro. ¿Qué deben hacer después? Ya ha encontrado una editorial, Puma, Milamex, Poema, Certeza, que piensa que podría tener interés. ¿Qué debe hacer? Sally, quizás. Bueno, si cree que somos el tipo de editorial que pudiera estar interesada en su libro, sería pues escribirnos a Milamex Oficial, a milamexoficial@milamex.com y mandar lo que tienen, tanto el proyecto como algunos capítulos del libro para que podamos ver si es el tipo de libro que pudiera interesarnos y ser muy pacientes porque quieren que uno les responda al otro día y la verdad es que esto de los libros es tardado y como decía Beatriz, tiene uno así la fila de manuscritos, ya a lo mejor no en papel, yo todavía a veces termino imprimiendo porque trabajo como en el papel, pero sí se tarda uno en ver, en leer y antes, si están dispuestos, si quieren mandar el libro completo, yo sí les diría, antes de enviarlo a cualquiera, pónganlo ante derechos de autor para que protejan su obra. Ese es el primer paso para el escritor, mándenlo a derechos de autor, saquen su, protéjanse y entonces sí, pues mándenlo y sean pacientes. Y sí, una cosa es que nos manden una petición y haya un dedazo y otra es que haya que vengan con mala ortografía o muy mala redacción, porque si desde la entrada, cuando nos escriben, vemos que no saben escribir, ya ahí, o que no son cuidadosos, a veces pues ya ahí nos perdieron. Entonces, que tengan cuidado en cómo buscan a la editorial, que hagan su tarea. Como decía el hermano David, es tan importante. Nos llegó a nosotros un manuscrito sobre la teología de Dios, la teología del sexo en el libro de Éxodo.
y yo le decía al autor, pero eso es algo que Milamex, no digo que está mal, pero no es lo que publicamos. Busque a una editorial que sí lo publique. Entonces, sí, hagan su tarea, vean qué editorial, ya saben qué es Milamex o qué es Certeza o Poema o mándenlo, escriban bien su carta de introducción y convénzanos, en una frase o dos, convénzanos que su libro vale la pena. Y entonces ya es más fácil que uno lo vea y que piensen también que no se van a hacer ricos ellos ni nosotros. Recuerden eso. Beatriz, ¿cuál es su experiencia con la recepción de ideas, de proyectos? ¿Qué recomendarías? Sí, antes de decir eso quería comentarle a Víctor que el libro de Puma sobre el mensaje de Oseas de Milton Acosta fue de mucha ayuda en un encuentro de capacitación de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina en la que estuvo Milton. Así que gracias por ese autorazo que tienen ustedes ahí. Y también editor del Comentario Bíblico Contemporáneo. Sí. Editor del Antiguo Testamento. Lo mismo que Sally, si alguien va a mandar, siempre pedimos que por favor no nos manden un manuscrito completo, sino el índice de contenidos, un capítulo o dos principales, una reseña, lo que sería para poner en la contratapa, algo que explique un poquito cuál es la idea principal del libro, y a partir de ahí vamos viendo, como también dijo Víctor, por ejemplo, si ya hay muchos libros publicados sobre ese tema, o nosotros tenemos demasiados libros sobre ese tema. Si encontramos alguna perla creativa que supla una necesidad en la época. Lo que sí le quiero decir a los autores es que si alguna editorial les dice, miren, no los podemos publicar, no se sienten para nada rechazados, porque las editoriales, en general en América Latina, somos editoriales con una estructura muy pequeña, tenemos que cuidar muchísimo lo que se publica. En general, nosotros tratamos de que sean libros que tengan una larga duración, porque no nos podemos dar el lujo de libro que sea, sacamos 100 libros este año y si no se vendió ninguno el año que viene volvemos a sacar. No, para nada, porque trabajamos cada libro y la verdad lo hacemos con respeto al autor, a la autora, a la que nosotros le decimos que sí. Verdaderamente yo me ocupo, tenemos por supuesto editor, corrector o editora, correctora, pero me ocupo personalmente de mirar el manuscrito, y la primera lectura, el primer diseño en general lo doy yo, y eso lleva tiempo. Entonces puede ser que algunas veces decimos que no. El último libro que publicamos, quedamos muy contentos con Wilfredo Weigan, un libro en alianza con la gente de Langham, América Latina, que se llama Predicación y Actualidad. Es un libro pequeño, pero también sobre esta idea de ayudar a los predicadores. Nos dimos cuenta que en el movimiento de la Asociación Bíblica Universitaria siempre insistimos mucho en el estudio bíblico inductivo, el estudio bíblico grupal, pero nos costaba ese énfasis de la predicación expositiva. Y entonces, además de utilizar los libros que ya están publicados, también logramos publicar con Wilfredo Weigan, que estamos muy, muy animados con eso. Pero no es que aceptamos muchísimos libros al año, y además también lo que nos damos cuenta es que como el escritor que ya tiene algo escrito está muy ansioso por publicar y a veces lo hace solo, ¿no? Nos pasó con una autora querida, la doctora Mónica Abdala. Su primer librito lo había hecho como edición propia,
que era sobre la ansiedad. Bueno, nosotros vimos ese libro, la conocimos a ella y entonces la ayudamos a diseñar una serie que se llama Es Posible, ya publicó Es Posible enfrentar la ansiedad, Es Posible enfrentar la tristeza, y esperamos que van a ir llegando otros libros. Y ella la verdad que tuvo un aporte muy significativo y lo sigue teniendo en todo lo que es esta época, el acompañamiento de personas con el tipo de ansiedad, tristeza y depresión y demás problemas. Así que también ahí vamos buscando la guía del Espíritu Santo, la guía de los tiempos, para ver qué libro es justo un aporte a una necesidad. Así que, digamos, el acercamiento quizás sería diferente de un lugar a otro, de un país a otro. En algunos lugares prefieren que, digamos, una carta, un resumen, un contenido. En otros prefieren quizás más manuscrito, un capítulo o más. Quizás depende en la editorial, no hay regla fija, digamos, de todas las editoriales. Depende mucho. Es la conversación, y yo creo que muchos editoriales estarían dispuestos a decir, bueno, en realidad mejor que usted lo publique por su cuenta, ¿no? Para alguien que quizás trabaja con una iglesia muy grande, donde mucha gente en esa iglesia quieren ver el libro, pero quizás afuera no, quizás mejor que saquen el libro por su cuenta, ¿no? Hay muchos diferentes casos, y entonces hay que ver caso por caso, editorial por editorial, y con mucho gusto los editores estarían dispuestos a entrar en conversación. Nadie está, no vamos a ser muy agresivos, digamos, sino porque estamos en la obra del Señor y queriendo lo mejor para los autores y para la iglesia, y ver la producción de libros que son buenos. Víctor, no sé si quieres agregar algo a lo que han dicho. Básicamente para reafirmar lo que ya se ha adelantado, Beatriz, Sally han dicho los pasos y la manera como se va seleccionando los manuscritos. Ocurre algo parecido con nosotros. En verdad, o sea, a veces solicitudes de publicación o indagación sobre si podemos publicar o no su libro nos llega permanentemente, y en verdad no tenemos pues capacidad para publicar todo lo que recibimos como manuscritos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, en efecto, primero hay que asegurarnos si el manuscrito o si la idea del libro se enmarca en el enfoque sobre el cual estamos trabajando. Como editorial hemos, en una primera etapa, incursionamos incluso para publicar algunos títulos para niños, pero nos dimos cuenta de que no estamos preparados para eso, así que simplemente no podemos insistir en ello, ¿no? Entonces, y de alguna forma yo he ido adelantando el enfoque hacia a quienes está dirigido el libro, la publicación. Ese es un primer criterio para definir si el libro es publicable o potencialmente publicable. Y luego pedimos que sí, el autor nos haga un resumen cuál sería la manera como él puede, un párrafo, resumir la idea central del libro que piensa, que está escribiendo o que piensa escribir. En segundo lugar, la estructura, el contenido, el índice, nos dará por lo menos una visión general de lo que él se propone hacer, él o ella se propone hacer, y les pedimos un capítulo, el primer capítulo, por lo menos de lo que ya tiene escrito, que nos envíe para evaluar, porque queremos también ser respetuosos de que los derechos, somos respetuosos de los derechos de autor, así que no pretendemos recibir todo el texto por todo lo que eso podría significar, digamos, o inducir a pensar a quien solicita la publicación, que quizás ya estamos adelantando con algún tipo de publicación del mismo. No queremos hacer eso, queremos ser muy respetuosos del derecho de autor,
Y entonces empieza toda una etapa de lectura. Normalmente buscamos que un comité de editores le den una lectura al texto que hemos recibido y al resumen. Entonces, eso es la base sobre la cual haremos una respuesta para decir, no podemos, sentimos mucho no poder encajar en nuestras publicaciones porque no se ubica en los enfoques de los libros que publicamos. O dos, verdad, todavía es un texto todavía que requiere mucha revisión desde las etapas muy iniciales. Porque la publicación de un libro no se hace pues de la noche a la mañana, lleva todo un proceso. Entonces, y requiere bastante trabajo, ¿no? Entonces, eso, de esa manera vamos digamos, para usar una expresión que quizás no suene bien, vamos discriminando los textos que son posibles, por lo menos tomarlos como posible potencialmente a ser publicado, ¿no? Muy bien. Tomando en cuenta algunos comentarios que han llegado, quizás un par de aclaraciones sobre el tema de derecho de autor. Yo creo que depende del país, digamos, el mejor consejo. En algunos lugares es demasiado complejo el tema de sacar el derecho de autor. Y por ejemplo, un país chiquito como Costa Rica, si uno saca el derecho de autor es solamente para Costa Rica, así que no sirve para otros lugares. Así que es un tema quizás un poco técnico, hay que buscar consejos sobre el tema. Y el otro, a veces alguien preguntó por los servicios editoriales y hay que aclarar muy bien que aquí estamos hablando de gente de editoriales, la editorial que toma el libro, pone la inversión, digamos, de hacer el trabajo editorial, la impresión, etc. Existen servicios editoriales que son ministerios que te pueden tomar un libro y sacar un diseño, quizás editar un poco, pero el autor lleva los costos, así que son dos cosas muy distintas, así que para aclarar. David, no sé si quieres agregar algo, estamos corriendo un poco con el tiempo, pero si David quieres agregar algunas palabras sabias desde Medellín. Bueno, tal vez solo para no extender, tal vez para nosotros algo que no se ha mencionado hasta ahora, para nosotros es muy importante una relación con el autor y ver el trasfondo del autor. Como Beatriz bien decía, nosotros todas las editoriales en América Latina van a estar trabajando con las uñas, decimos en Colombia, es decir, trabajando pocos recursos, tratando de hacer eso. Y entonces, para nosotros, la fidelidad y el testimonio de muchos años, probablemente décadas, de un autor siendo fiel en su iglesia local, probablemente o ya vamos a haber tenido una relación con ellos, una amistad con ellos, o que ellos nos van a hablar de varios amigos que tenemos en común, que tal iglesia y que amigos en común que nos pueden hablar muy bien de ellos y dar fe de su testimonio, de su larga, su vida de fidelidad y de testimonio, porque creo que todos hemos conocido casos donde una editorial publica un libro y después el autor se desvía o después el autor tiene un fracaso muy grande, moral o algo así. Y obviamente en ese caso creo que la mayoría de las editoriales o todas las editoriales aquí representadas mandarían a destruir las copias que todavía ellos tengan de ese libro. Entonces, obviamente para nosotros es muy importante el trasfondo del autor y que alguien que
no tenemos ninguna conexión en el trasfondo, nada, que nos aparezca un manuscrito y que simplemente decimos, vamos a publicarlo, pero no tenemos como un pasado en común, como alguna. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de comentarios, uno sobre educación cristiana y recursos, currículum cristiano, etc. Creo que entre los grupos que están representados aquí no estamos trabajando en ese campo, pero es para decir que sí, existen editoriales que trabajan con materiales de educación cristiana. Para mencionar dos, Buena Tierra del Perú y Publicaciones Alianza de Argentina, y seguramente hay otros también. Así que existen ministerios que se enfocan netamente en la producción de recursos de educación cristiana y currículum. Así que, y voy a mencionar Letra Viva, que es la red de editoriales en América Latina. En nuestra oficina podemos brindar mayor información y conexiones. Nuestro sitio web, letraviva.com, está fallando un poquito, son cosas de la vida, ¿no? Pero pueden escribir al correo oficina@letraviva.com, oficina@letraviva.com. Sí, sí podemos ayudar en algo. Incluso tenemos algunos documentos de un libro que publicamos incluso con MAI, que es del libro La Aventura de Publicar. Entonces son materiales útiles para personas que están interesados en la publicación de libros. Así que si necesitan estos documentos, si les interesan, pueden escribir a oficina@letraviva.com. No sé si, de los panelistas, alguien tiene un comentario, algo que hemos olvidado, o quieren. Solamente me gustaría decir que sí, las editoriales tenemos posibilidades, un poquito también como comentaba Sally, de hacer algún tipo de proyecto en el que entren más autores. Nos pasó con un devocional que tenemos para matrimonios, todo un año con la Biblia, reflexiones para matrimonios, donde entraron un montón de autores nuestros y en algunos casos de otras editoriales, pero que confluyeron en este libro, y la verdad que está funcionando muy bien. Es mucho trabajo para el editor y el corrector, es mucho trabajo para la editorial compaginar todo esto, pero está funcionando muy bien y me parece que le da como un respaldo a los autores para empezar a ser más conocidos. Bueno, el tema devocionales funciona muy bien, creo, en América Latina. Yo estoy siempre muy agradecida, justo se fue David, pero en una Expolit me regaló Nueva Misericordia cada mañana de Paul Tripp y funciona muy bien. Pero si logramos tener devocionales que no sean traducciones, también me parece una buena idea. Ese tipo, o en otro momento fue hacer una serie, entonces dentro de la serie que empezó a funcionar muy bien, fuimos viendo cómo ir incluyendo a otros autores, ¿no? Una serie Impacto de Valores para Adolescentes. Tratar de pensar también, bueno, desde Letra Viva lo venimos haciendo, ideas creativas que incluyan a más autores o que incluyan a personas que aún no pensaban escribir, pero que se animan a hacerlo a partir de dar un aporte en un libro más amplio, ¿no? Eso era lo último que quería decir. Y hoy, si se quieren contactar con nosotros, www o www.certezaonline.com. Nada más. Gracias. Víctor, Sally. Bueno, yo quisiera reforzar un poquito lo que dijeron antes de que un buen escritor tiene que ser un buen lector. Y animarlos a que tomen cursos, a que lean libros sobre cómo escribir, a que
tomen cursos sobre cómo escribir y a que no tengamos miedo de presentar nuestras ideas, nuestros manuscritos, lo que Dios nos ha dado. Y hace poco estaba yo viendo una Biblia de estudio para mujeres que tiene devocionales de distintas mujeres y hay alguien en esa Biblia que hoy en día habla y a nivel secular, o sea, es alguien que ha subido mucho en el mundo literario de América Latina y dice que su época de creyente es de las más oscuras de su vida y ahora es atea y no quiere saber nada. Y yo pensaba, y ya está ahí en esa, tiene varios devocionales en esa Biblia. Entonces, sí, el testimonio es importante. El testimonio, si tú eres un creyente de verdad convencido, convertido, entonces sí, pero si estás como viendo de escribir por escribir, mejor no busquen, publíquenlo por su parte, porque sí es un problema escribir algo que no tiene la base de vida de alguien que sigue a Cristo, en verdad. Eso es muy importante. Y a veces uno no sabe. Y ahí entra lo que decía el hermano David, ¿no? Hay la relación de muchos años que uno conoce, pero cuando uno no conoce al autor, es difícil. Entonces, un poco de honestidad en cuanto a la vida del escritor. Y a lo mejor eres un excelente escritor, pero estás batallando en tu fe, espérate tantito. Muy bien, Salvo muy que el bien. libro sea sobre ese tema, ¿no? Batallar con la fe. Sí. Bueno, quizás queremos seguir insistiendo en aquello que fue una de las razones con las que Puma se inició, es promover, es impulsar el desarrollo pues de escritores peruanos o escritores de América Latina, ¿no? Damos gracias a Dios que por lo menos ahí tenemos varios de los autores que han escrito textos y los hemos publicado desde aquí. Beatriz ha mencionado a uno de nuestros autores, ¿no es cierto? Y está Darío López, está Martín Ocaña, está Alex Chan. Entonces a todos ellos les hemos ido, bueno, ellos están desarrollando esta capacidad que el Señor les ha dado para escribir y nos van proporcionando material que los incorporamos en la publicación. Pero nos interesa seguir promoviendo que otros autores puedan ir apareciendo y puedan ir complementándose en eso, porque al igual que las otras editoriales, nacimos con la convicción de que el libro es un recurso importante para pensar. Nunca yo voy a olvidar aquel título del libro pequeño, pero grande en su contenido, significado de John Stott. Creer es también pensar. Entonces el Evangelio, la fe, también está hecho para pensar. Es algo en el cual hay que pensar, hay que reflexionar, porque creer es también pensar. Eso ciertamente, eso nos vinculó en su primera etapa y sí, nos sigue vinculando con el movimiento estudiantil, con los estudiantes y pensamos pues que el potencial de escritores está estudiando, hay que seguir estimulando, hay que seguir animando de manera, es verdad, o sea, las editoriales no pueden publicar todo aquello que va apareciendo, pero creo que hay un proceso que hay que seguir estimulando y una de las razones de Puma es también eso, ¿no? Y ha dicho lo mismo Beatriz y también Sally, así que creo que es una tarea en la cual hay que continuar y mencionando que apelando a la comprensión de quienes ya están embarcados en escribir textos, las editoriales, por lo menos hablo en la perspectiva de Puma, no estamos en la capacidad total de escribir todo lo que recibimos, pero por lo menos hacer un esfuerzo de seleccionar y identificar aquello que es publicable y que creemos puede ser de mucha ayuda a quienes van a leer, porque
los libros se tienen que publicar para ser distribuidos, para ser vendidos, para que llegue a manos del lector. Libro que no llega a manos del lector y que los lectores hagan uso de los mismos, no tendría mucho sentido. Los libros cumplen su función cuando ha llegado a manos del lector y que el lector le saca el mayor provecho posible del contenido del libro que se publica, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Creo que veo que en los comentarios están surgiendo más y más preguntas, pero el tiempo va avanzando y creo que tendremos que dejarlo para otro momento. Quizás dos comentarios muy rápidos solamente para terminar, digamos. Alguien preguntó sobre la distribución, si los libros están distribuidos en cada parte. Entonces, creo que podemos decir, es la intención. En la práctica es difícil, es muy complicado la distribución en América Latina. Todos están haciendo grandes esfuerzos. Y otro tema que nos han preguntado es sobre el libro digital. No vamos a entrar en el tema, pero muchos editoriales sí están publicando libros en formato impreso y también en formato digital. Así que estamos ya con la tecnología moderna en ese sentido. Pero yo quiero animarles a los que están escuchando, ¿verdad?, a que oren por los grupos, por las editoriales. No es fácil. Hay que luchar y creo que el grupo aquí representa gente que lleva años luchando para poder sacar buenos libros y podemos contar muchas cosas de nuestras experiencias de lucha, pero nos da mucho gusto el impacto de los buenos libros que están llegando. Y como dijo Víctor, que el propósito no es en sí sacar libros, sino cambiar vidas, transformar vidas a través del libro. Así que muchas gracias, panel, Sally, Beatriz, Víctor, David ya se nos fue. Y muchas gracias a ustedes, cada uno que está escuchando al webinar, y espero que puedan seguir escuchando otros webinars de MI en el futuro. Muchísimas gracias y hasta luego. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Que Dios les rebendiga. Igualmente. Dios les bendiga. Un gusto participar con ustedes, Beatriz y Víctor y Ian. Dios les bendiga. Dios nos siga bendiciendo en esta tarea de la palabra escrita. Cierto. Que Él reciba Amén. la gloria. Muy bien. Hasta Que luego. el Señor lo bendiga. Hasta Gracias, cualquier Ian. momento. Gracias, Ramón y el equipo de MAI. Que Dios les rebendiga. Sí. Igual. Gracias, John. Gracias. Gracias a todos, habla John, y quiero también Gracias, agradecer John, al equipo gracias. de MAI América Latina por haber organizado este taller tan valioso. José Carlos Gutiérrez, Patricia Cabral y Christine Kinberg. Muchas gracias a ellos y les invitamos a unirse con nosotros en la página de Facebook de MAI América Latina también para recibir otras noticias de futuros seminarios web. Gracias, Víctor, Beatriz, Sally y Ian y David también. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un Gracias, gusto. John. Ha sido un gusto. Muy bien.